Ramón Pérez Juste, Revista de Investigación Educativa, 2000, volumen 18, número 2, páginas 261-287. La evaluación de programas educativos, conceptos básicos, planteamientos generales y problemática. Ramón Pérez Juste, UNED. Resumen. La necesaria relación entre la pedagogía y su objeto de conocimiento, la educación, es objeto de análisis a la hora de plantear las reflexiones pertinentes sobre la evaluación educativa en general y la evaluación de programas educativos en particular. La evaluación de programas es analizada en la doble perspectiva de la mejora de la acción educativa de profesores y educadores, por un lado, y de la investigación evaluativa por otro. El autor hace objeto de análisis tres conceptos básicos: programa, evaluación y evaluación de programas, planteando una propuesta metodológica especialmente pensada para la evaluación de programas educativos. Por último, se ofrece una reflexión sobre algunos temas especialmente críticos, tales como el papel de los expertos, la factibilidad de la evaluación, los aspectos éticos de la evaluación o la comparabilidad de los resultados. 1. La educación como objeto de conocimiento e investigación. La educación es una actividad radicalmente humana, sistemática, orientada al perfeccionamiento, a la mejora de las personas, de cada una de las personas, por medio de acciones intencionadas de los educadores, generalmente concretadas en planes o programas. Como en cualquier otro ámbito de la realidad natural o social, el ser humano se ha propuesto su conocimiento, bien sea entendido como una comprensión profunda de su naturaleza, planteamientos, procesos y resultados, bien como una explicación de los mismos mediante leyes más o menos generales, a ser posible de naturaleza causal por ser este el medio más adecuado para su control y predicción, bien como instrumento al servicio de la transformación liberadora de la humanidad. Entiéndase esta distinción a los efectos meramente expositivos. Difícilmente se puede mantener la incomunicabilidad de estos tres grandes planteamientos sobre la finalidad del saber. Fin de la cita. No es mi intención afrontar, con una mínima profundidad, los ya viejos debates sobre la naturaleza de la educación de cara a valorar la adecuación de los diversos paradigmas para producir conocimiento relevante a través de la reflexión y de la investigación. Sin embargo, no es menos cierto que tal planteamiento es básico y que, al menos de forma implícita, subyace en las decisiones que toman los profesionales de la educación o de la pedagogía cuando abordan este tipo de tareas. Dejemos clara, eso sí, la compleja y diversa realidad de la educación como objeto de conocimiento e investigación, de cara a justificar nuestras propuestas metodológicas en un campo de tanto porvenir, si se aborda adecuadamente, como el de la investigación evaluativa o evaluación de programas. 1.1 La educación como arte. En el ya añejo discurso sobre estas cuestiones, una de las propuestas es la de considerar a la educación como un arte, y no es descabellada la idea sino todo lo contrario, cuando nuestro foco de atención es la relación privilegiada, por única, profunda, intensa y continuada, entre un educador y un educando o todo un grupo de niños o jóvenes en su etapa de formación. Sin embargo, el hecho de que esa relación sea irrepetible y, en esa misma medida, se acerque a la existente entre el artista y la creación de su obra. 2. Evidentemente, el símil es imperfecto, mientras el artista trabaja con un objeto dócil, estable, que no reacciona a sus intervenciones, o que, cuando lo hace, se comporta de conformidad con las leyes inmutables de la naturaleza. En educación el objeto / sujeto es capaz de atender o no, de aceptar o no, de poner su esfuerzo o no, y hasta de rechazar las propuestas de sus educadores. El objeto humano es sujeto, con capacidad de tomar decisiones y de comprometerse con ellas con mayor o menor intensidad y esfuerzo. Usamos, por tanto, el símil únicamente en lo que vale, la dimensión creativa de esa relación, donde las reglas, leyes o principios únicamente sirven como referencia y deben ser interpretadas y aplicadas en cada momento en función de las circunstancias. Fin de la cita. No impide en modo alguno la posibilidad de que el artista / educador encuentre en el saber pedagógico principios, enunciados, propuestas, con los que abordar con mayores posibilidades de éxito una tarea tan apasionante como difícil. Y es que el educador puede aplicar a su situación concreta esos saberes pedagógicos que le indican las regularidades, los grados de dispersión, las tendencias, las secuencias, los ciclos, al igual que en la pintura, arte por excelencia. El pintor aplica de forma creativa los conocimientos científicos, sobre proporciones, perspectiva, contrastes, coloridos, imprimiéndole después su huella personal.
1.2 La educación como ciencia. Precisamente, la educación puede ser objeto de un conocimiento al menos con pretensión de científico, en la medida en que se le aplique un método riguroso al servicio de metas relevantes. No insistiremos más el manoseado tema de los paradigmas, pero sí dejaremos constancia de que no todos aceptan, en realidad son cada vez menos los que lo hacen, que la única ciencia posible sea la derivada de la aplicación del método hipotético deductivo experimental. Por tanto, en la medida en que el objeto del saber existe, que disponemos de métodos rigurosos y que están a la espera múltiples problemas y preguntas por responder, cabe pensar en una pedagogía como ciencia, sino con el estatus de las ciencias naturales y con el propio de las de su ámbito, las ciencias humanas o sociales. En su momento, 3 en la memoria para la oposición de la plaza de profesor agregado en la Universidad de Santiago de Compostela, en 1980. Fin de la cita. Señalábamos como una de las mayores objeciones para aceptar la existencia de una ciencia de la educación, junto a la relativa al control en los diseños, la posibilidad de establecer leyes generales. Sin embargo, como allí indicábamos, hay autores que defienden tal posibilidad en la medida en que tal concepto no es de significación unívoca. Acudíamos, y lo hacemos de nuevo, a la afirmación de M. Sherwood, The Logic of Explanation in Psychoanalysis. Academic Press, 1969, que recoge varios tipos de generalizaciones aceptables, reseñando los siguientes. 1 AB se verifica, siempre, 2 en las ocasiones T1. TN, AB se verifica. 3 en las ocasiones T1. TN, en las condiciones T1. Psique, AB se verifica. 4 en las ocasiones T1. TN, en las condiciones C1, Psique, para los individuos P1. PL, AB se verifica. 5 AB se verifica en P% de las condiciones, lo que sería la afirmación 1 con la adición de una condición de probabilidad. 6 en las ocasiones T1. TN, en las condiciones C1. Psique, para los individuos P1. PL, AB se verifica en el P% de casos. Siendo AB la relación entre las variables A y B, resulta que la situación 6 es la forma más débil de generalización. Sin embargo, aun esta forma débil de generalización no deja de ser un conocimiento útil para los educadores y, desde luego, adaptado a las características del campo objeto de estudio, donde la diversidad de los seres humanos, y hasta su irrepetibilidad, deben siempre ser tomadas en consideración. 1.3 La educación como tecnología. Tampoco es una opción descartable la consideración del estudio de la educación como una tecnología. No olvidemos que según Bangui, 4 Bangui, M. 1981. La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires, Ediciones Siglo XX, P9 Fin de la cita, la tecnología nace de aplicar la investigación a mejorar las condiciones de vida del ser humano. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, en cuanto se aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, conocimiento científico, y como una actividad productora de ideas, investigación científica. Parece evidente que en el marco de la educación hay mucho objeto especialmente apto y adecuado para un saber tecnológico, todo aquello que tiene que ver con la planificación, la programación, el diseño de cursos, de recursos, de materiales, de programas, se destinen al logro de saberes, a la capacitación en destrezas y estrategias o a la creación, desarrollo y mantenimiento de valores, la organización escolar, los sistemas de evaluación, entran de lleno en ese apartado. La investigación, y la evaluación, se convierten aquí en instrumentos de enorme importancia para su mejora tanto en la fase de diseño como de implementación, desarrollo y resultados. 1.4 La educación, un campo heterogéneo y multidisciplinar. Las anteriores consideraciones, sobre cuya corrección no es fácil decidir dada su indemostrabilidad, si nos llevan, al menos a juicio de quien esto escribe, a una importante conclusión: la educación, una realidad compleja y diversa donde las haya, puede ser considerada desde perspectivas muy diferentes, probablemente todas ellas válidas y necesarias.
En cada caso, eso sí, el estudioso deberá saber en qué plano se sitúa y actuar de modo coherente. Pero hay una segunda e importante cuestión: ¿es la educación un objeto disciplinar homogéneo? Probablemente muchas de las disputas metodológicas podrían desaparecer o, al menos, atenuarse sensiblemente, si se llegara a una respuesta negativa, esto es, a distinguir entre el estudio científico de la educación, centrado en la pedagogía, y las diversas ciencias de la educación, encargadas de abordar objetos relacionados con y necesarios para una educación de calidad. Es más, que dentro de la propia pedagogía como ciencia de la educación cabe hablar de objetos susceptibles de ser abordados multi o pluridisciplinarmente, lo que exigiría que, para alcanzar un acercamiento mínimo y suficiente a tan compleja realidad, se acudiera a unos planteamientos metodológicos acordes con la complejidad y diversidad de su objeto. Nuestra posición en este punto se concreta en una respuesta negativa a la pregunta y, en consecuencia, en la aceptación de la necesidad de evitar cualquier manifestación reductiva en lo concerniente a la metodología cuando de elaborar conocimiento se trate. Las dos cuestiones anteriores nos conducen a una misma respuesta en términos de metodología: cualquier propuesta metodológica que se autolimite a una única metodología, además de estar abocada al fracaso por inadecuada a la realidad objeto de estudio, no ofrecerá los frutos apetecibles al dejar fuera de su foco de atención aspectos relevantes de esa compleja realidad. Lo mejor es aplicar el principio de complementariedad metodológica, que va incluso más allá de la proposición de Cook, 5 Cook, TD, 1985. Post-Positivist Critical Multiplism. En el Esotland y Mark, edits. Social Science and Social Policy. Beverly Hills, Sage Pub. Fin de la cita, conocida como multiplismo. 6. En efecto, mientras el multiplismo se inscribe en la búsqueda de salidas a las limitaciones del positivismo, el principio de complementariedad metodológica es capaz de dar cabida, en simultáneo o sucesivo, a los métodos cualitativos y cuantitativos, además de a los históricos, filosóficos y comparativos. Fin de la cita. El principio de complementariedad reconoce que ante realidades complejas, el mejor acercamiento no reside en la elección de una entre varias opciones, ni siquiera en elegir la mejor, sino en abordarlas desde enfoques metodológicos complementarios. 7. Podemos encontrar una concreción del principio de complementariedad metodológica en el discurso de ingreso del profesor García Oz en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Allí reconoce la riqueza que representa conocer la evolución, historia, de un fenómeno, sus aspectos cuantitativos y cualitativos, su situación en relación con la de otros contextos, sean otros sistemas educativos, otros países. Fin de la cita. Siempre que lo permita la formación de los estudiosos, el tiempo y los recursos disponibles.